En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la edición del Día Festivo. Hoy es martes 7 de agosto de 2018. Esta es la emisión 18.237 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Es día feriado. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que si te animaste a hacer ese viaje anhelado con tu familia para verlos felices, les cumplas. Que si quieres sentir la tranquilidad de ver a tus hijos siempre protegidos, puedas asegurarlos. Y que si quieres estar más cerca de tus amigas, puedas llamarlas y decirles cuánto te importan. Con Viajes, Seguros y Móvil Éxito, te servimos para que sea así. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad, gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. Un mensaje de EPM, Alcaldía de Medellín, Sociedad Hidroeléctrica Ituango, Idea y Gobernación de Antioquia. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín nos presenta a los invitados de esta mañana. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Hoy es martes 7 de agosto. Es un acontecimiento especial para el país. Hoy el cambio de mando presidencial, la llegada de Iván Duque y la despedida del gobierno de Juan Manuel Santos, que estuvo en 2 periodos para un total de 8 años. Esta mañana tenemos como invitados a los profesores Ramón Javier Mesa Callejas y Edwin Torres Gómez, quienes hacen parte del grupo de macroeconomía de la Universidad de Antioquia. La semana pasada ellos produjeron un documento que llama la atención porque pone digamos, sobre la mesa unas ideas para que el nuevo gobierno tenga en cuenta y mire qué hacer. Les presento el saludo del director J. Enrique Ríos e inicialmente, profesor Ramón Javier Mesa Callejas, hablemos un poco de lo que es en este momento, hoy 7 de agosto, el estado de la economía colombiana. Buenos días. Buenos días, Jesús, para ti y todos tus oyentes. Sí, digamos que empezamos una nueva época en materia política y por supuesto con unas expectativas económicas interesantes. Colombia desde hace un par de años viene sumido en un crecimiento económico muy bajo. El crecimiento de los 2 últimos años apenas ha bordeado el 2%. Hay una suerte de estancamiento o recesión, si se quiere, dado que estamos creciendo a unos niveles muy bajos, casi 2 puntos por debajo de lo que deberíamos crecer potencialmente. Eso sin duda pues se ha sentido en distintos frentes, en materia productiva, en los sectores, que son fundamentalmente la industria. Hay una suerte de desaceleración en muchas actividades económicas y eso obviamente le genera unas expectativas mayores al nuevo gobierno, que llega con un capital político importante y que de alguna manera tiene como gran compromiso, debería tener como gran compromiso generar condiciones para que la economía retome otra vez una senda de crecimiento importante que nos ponga un direccionamiento mucho mejor del que en décadas anteriores habíamos tenido en Colombia. Profesor Edwin Torres Gómez, y cuando ustedes le echan una mirada a lo que deben ser las prioridades del nuevo gobierno, ¿qué piensan? Bueno, yo creo que hay un poco de alternativas en varias direcciones. Primero, lo que tiene que ver con el empleo, un poco también lo que tiene que ver con estrategias tributarias para facilitar el desarrollo empresarial.
para hacer un poco más llamativa la inversión en este país, y hay varias estrategias que son complementarias que nos van a servir para dinamizar la economía, diríamos, en el mediano plazo, si se logran llevar a cabo. Desde el punto de vista tributario, pensaríamos que es razonable pensar en que los impuestos a las empresas, específicamente el impuesto de renta, se puede reducir un poco, puede ser una reducción gradual, unos 3 o 4 puntos, en principio, que se puede dar anualmente. Esto nos va a ayudar a varias cosas. Primero, a tratar de formalizar más las empresas. Hay que hacer más llamativa la formalización empresarial. Empresas que están por fuera del sector formal en Colombia, hay que llamarlas a que se vinculen a tributar y demás. Y cuando llamamos a estas empresas a tributar con unos impuestos más atractivos, indirectamente lo que estamos haciendo también es llamar a que contraten empleados formales en la economía. Cuando generamos este tipo de círculos, que serían círculos virtuosos, eso tiene efectos en muchos sentidos en la economía y desde muchos puntos de vista. Esto es un poco de las primeras propuestas que uno podría pensar. Lo primero que había que empezar a hacer es hacer el sector productivo desde lo empresarial más atractivo, para que eso nos pueda generar más empleos formales y más formalización en distintas etapas de la economía. Profesor Ramón Javier, supongamos que lo que ustedes han producido en el documento es un recetario. Enumeremos en general como esas recetas que ustedes pues esperarían que el gobierno, si las mezcla bien, pues digamos le pueda dar el estartazo a la economía o superar esa tribulación que ha tenido la economía en los años recientes. Sí, ya como mi compañero lo mencionó, hay una serie de iniciativas que estamos proponiendo, por supuesto, para generar un debate en el país sobre las posibilidades de reactivar el crecimiento económico de corto y mediano plazo. Yo creo que para nadie es ningún misterio que en este momento hay una suerte de ausencia de motores de crecimiento en Colombia. No vemos en el corto plazo qué podría estimular de manera importante la actividad productiva en el país, máxime cuando en los últimos años el principal motor de crecimiento fue el sector minero energético. Hoy no atraviesa por un buen momento, hay una inestabilidad muy grande en el precio del precio de las materias primas, y no se ve, como lo dije hace un segundo, en el horizonte una estrategia clara o un sector económico líder que pudiera ponernos en un nivel de crecimiento mayor. Por eso nosotros estamos proponiendo para el debate medidas de corte tributario, como lo mencionó Edwin, sobre todo porque entendemos y que el gobierno anterior hizo un esfuerzo importante por reducir los impuestos. De hecho, los impuestos a la renta bajaron, pero creemos nosotros que podría seguirse esa senda de reducción del impuesto a la renta, obviamente en el marco de una estrategia de gasto que implique, digamos, una racionalidad en el gasto, de todas formas tratando de cumplir la regla fiscal que de hecho se ha venido cumpliendo en Colombia. Sin embargo, pensamos que junto a los aspectos tributarios también tenemos aspectos de tipo laboral. Pensamos nosotros que una buena iniciativa para impulsar la demanda que viene rezagada por efectos de un crecimiento económico muy bajito y condiciones, digamos, adversas en los últimos años, podrían inducir a un impulso importante en la economía. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo, ¿por qué no debatir en Colombia un incremento del salario mínimo por lo menos hasta el 4%? Pensar que se podría incrementar el salario ahorita en el mes de agosto o septiembre como una estrategia de impulso económico que podría generar un círculo virtuoso importante que dinamizaría el consumo, las ventas, estimularía la producción, reduciría la capacidad instalada de las empresas, que hoy es relativamente alto, y al mismo tiempo generaría un mayor recaudo para el gobierno en la medida en que crecen las ventas, crece el recaudo por el IVA, mejora la posición competitiva de las empresas, y eso podría traer beneficios en el corto y mediano plazo. En el mediano plazo, pues el tema, esto acompañado de la formalización laboral, sería muy importante, máxime cuando hoy en día en Colombia se está discutiendo o se va a discutir el tema pensional, que es un tema que nos preocupa mucho y cuyo principal problema está en los bajos niveles de formalización. Entonces, ¿por qué no pensar en medidas, digamos, un poco atrevidas, si me perdonan la expresión, para lograr que la economía salga un poco de, comillas, esa trampa de bajo crecimiento que tenemos, que del 2%? Ahora, esto
esto no debería ser una medida aislada, no se trata simplemente, nosotros no estamos proponiendo aumentar hasta el 4% del salario y no más, no, yo creo que se requiere complementar esta iniciativa con otras que permitan que se maneje cierta integrabilidad, como es el caso, por ejemplo, de la formalización, de continuar reduciendo los impuestos a la renta y aprovechar los incentivos tributarios que a través del artículo 250 del Estatuto Tributario, que prevé descuentos fiscales para las empresas que se atrevan a generar empleo. Entonces, creo yo que esto sería un tema importante. Nosotros hemos venido planteando esto con algunos empresarios importantes de la ciudad que nos han manifestado su preocupación por la ausencia de motores de crecimiento. Entonces creo yo que estas iniciativas podrían por lo menos discutirse. Yo creo que el nuevo gobierno debería pensar, o creo yo que debe estar consciente de que hay que darle un startazo a la economía para que salga de ese estado en que está. Y nosotros creemos que puede ser importante esta medida de incrementar el salario mínimo hasta el 4%. Reconocemos que entre los economistas puede que no sea muy popular, porque seguramente muchos van a plantear que eso podría llevar incremento en los costos y eso podría ser inflacionario, pero pienso que ese aumento de los costos se podría mitigar en la medida en que los empresarios vean y aprovechen los incentivos tributarios que se puedan generar, que permitan compensar esto. Entonces, junto a estas medidas de tipo laboral, también hay otras, como mejorar la competitividad, seguir impulsando el plan de infraestructura que Colombia lo requiere, especialmente Antioquia, aprovechar el buen momento, si se quiere, de los acuerdos de paz para reactivar el campo, dinamizar la inversión extranjera. Es decir, creo que esto debería ser un paquete integral que podría tener un impacto positivo en la economía. Profesor Edwin Torres, hagamos justicia con el otro compañero que participó en este documento del Grupo de Macroeconomía y hablemos un poco de sus aportes y mencionémoslo como tal. Ok, hemos trabajado también en conjunto con el profesor Mauricio López González, todos somos miembros del Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia, entre varias discusiones y trabajos que hemos desarrollado entre Mauricio, Ramón y yo, pues siempre nos ha interesado mucho los asuntos coyunturales, y ahora con el nuevo cambio de presidente, pues en algún momento nos sentamos a pensar y a echar ideas sobre qué pensaríamos que podría ser ahora importante para lo que se viene en términos de crecimiento económico en Colombia. De alguna manera, las primeras ideas que echó Mauricio era hagamos un ejercicio a ver cómo estamos creciendo en comparación con el crecimiento potencial que podía tener una economía colombiana. Luego que hicimos el ejercicio dijimos, bueno, la cosa parecía que en algún momento estaba bien, pero realmente estamos creciendo por debajo de lo que deberíamos un poco crecer. Y a partir de ahí empezamos a soltar ideas y a hacer propuestas y a validar con la literatura un poco, a validar con algunos ejercicios empíricos para poder decir, bueno, lo que estamos proponiendo, qué tan desligado está de lo real o no, ¿sí? Y a partir de ahí luego sacamos una serie de ideas y empezamos a discutirla con distintos empresarios de la región, como lo está diciendo mi compañero Ramón, y con esto empezamos un poco a validar lo importante que podría ser para el nuevo gobierno, como seguir un poco esta hoja de ruta, y como lo hemos dicho ya, son estrategias complementarias. Cuando uno piensa en una estrategia es que hay que subir un poco el salario mínimo para generar incentivos al consumo, para dinamizar la economía, eso lo estamos pensando, y bueno, ¿y de dónde van a sacar los recursos las empresas? ¿Sí? Pues todo tiene que tener de alguna manera una conexión. Si incrementamos el salario mínimo, eso debe ir de la mano con reducciones en impuestos o con incentivos tributarios. Al mismo tiempo esto nos va a generar incentivos a la formalización, ¿sí? Y de alguna manera también va a permitir que los empresarios se vayan más incentivados a hacer nuevas contrataciones, y a tener también, hay que manejar una muy buena relación en lo que tiene que ver con los comités Universidad, Empresa, Estado, para que todos estén de alguna manera conversando y todas estas estrategias puedan tener el efecto deseado. Bueno, motores como el avión que está pasando en este momento. Doctor Ramón Javier, el pasado viernes precisamente publicamos en Notas Confidenciales el comportamiento de las exportaciones, y en más del 50% siguen siendo minero-energéticas. Entonces ¿qué tiene que hacer este país realmente para diversificarlas? Porque se habla de la necesidad de que dependamos menos del petróleo, pero ¿hasta cuándo?
Sí, esa es la pregunta que todos nos hacemos desde hace mucho tiempo. Yo creo que en Colombia ya hay suficiente diagnóstico sobre los problemas y sobre lo que tenemos que hacer para tratar de disminuir la dependencia. Yo creo que hay que, digamos, industrializar, entre comillas, todo lo que tenga que ver con este sector mineroenergético. Yo creo que ahí hay un reto importante que todavía está en demora de que se haga. Yo creo que hay que industrializar ese tipo digamos, de producción, de tal manera que se pueda generar unos círculos dinámicos que favorezcan a la economía. Creo que el país necesita urgentemente terminar de adecuar la infraestructura necesaria para ser un país más competitivo en materia de reducción de costos de exportación. Creo que se requiere una política industrial que favorezca, impulse y decididamente genere una proyección mayor en los mercados internacionales, y al mismo tiempo se requiere un trabajo mancomunado de tal manera que Colombia provea el recurso humano necesario para tener una mayor productividad de las empresas. Entonces esto es una cosa que se viene diciendo desde hace mucho rato. Lamentablemente pues nuestra realidad nos sigue mostrando que somos prácticamente monoexportadores, la dependencia de las materias primas es enorme, pero yo pienso que habría que incentivar y lograr que un desarrollo industrial en este sector, de tal manera de que si no tenemos la posibilidad de tener otras fuentes de exportación distintas a esta, entonces podemos, digamos, generar unas sinergias más importantes, como lo han hecho muchos países anclados en recursos naturales, que lo que han hecho es fortalecer grandes industrias, unos eslabonamientos y encadenamientos productivos importantes que han permitido conectar toda la economía en función de sectores estratégicos como este. Yo creo que el problema digamos más importante en Colombia es que hay una separación entre todos los sectores productivos, de tal manera que no hay unos encadenamientos que permite que este sector, siendo líder de exportaciones, derrame sobre otros sectores económicos importantes. Profesor Edwin, al gobierno hace unos años se le apareció la Virgen en forma de buenos precios internacionales de las materias primas, pero en estos años recientes y en estos meses recientes, desde la Casa Blanca, por ejemplo, con todas las amenazas de guerra comercial y el enfrentamiento con Europa y sobre todo con China, pues como que genera mucha turbulencia global. A ver, ¿qué espera usted que le toque a este presidente, a Iván Duque, desde hoy 7 de agosto, como ciclo de la economía internacional? Bueno, yo creo que en principio lo que mencionas es importante en términos de la volatilidad, sobre todo de precios internacionales de commodities, que nos ha perjudicado mucho por la alta dependencia que tenemos en este grupo de productos, y esto está relacionado un poco con lo que nos menciona Ramón, de que es necesario que busquemos una canasta que no sea tan dependiente de esto y que esté un poco más relacionada con la industria. Otro factor que también nos ha perjudicado mucho es, bueno, quien ha sido nuestro socio económico por muchos años, o lo fue por muchos años, y teníamos una alta dependencia con este país, sobre todo en términos de exportaciones, era Venezuela. La coyuntura de Venezuela nos ha afectado mucho. Ahora con esta nueva presidencia, que yo considero que las cosas no van a cambiar mucho en ese sentido. Hemos logrado buscar nuevos socios en el contexto internacional. Muchas de las exportaciones colombianas se han desviado a países como China e India, así como también las importaciones. Y uno encuentra de alguna manera en el entorno internacional algunos aspectos interesantes a analizar. Por ejemplo, las importaciones que entran a Colombia de los países con los que hemos firmado TLCs han venido cayendo en participación. ¿Eso qué quiere decir? Estamos importando más de los países con los que no tenemos acuerdos comerciales. Eso es un primer ejercicio interesante que tiene el gobierno para analizar, para hacer un diagnóstico, para ver por qué estamos comprando más de esos países, y también qué mercados podemos de alguna manera explorar para diversificar la canasta de bienes y para mitigar los riesgos de los entornos económicos internacionales. En algún momento, por ejemplo, en Brasil hicieron un ejercicio muy interesante. Ellos sabían que también tenían una dependencia de algún grupo de productos, pero buscaron en otros sectores económicos que podrían tener posibilidades en el mercado internacional, buscaron ya no un diagnóstico interno, sino un diagnóstico externo, ir país por país buscando expertos que les hicieran de alguna manera un análisis de qué oportunidades tenían para exportar en ese tipo de mercados. Yo creo que en Colombia podríamos hacer algo similar con países de la región, con algunos países de Europa, también un poco en Asia, tratar de buscar qué oportunidades tenemos en esos mercados
que todavía no hemos explorado, es hacer un poco el ejercicio contrario. Estamos ya un poco saturados de diagnósticos internos, pero nos hace falta más explorar qué es lo que podemos encontrar en los mercados internacionales, que es hacer toda la tarea ya pues del mercado como tal. Profesor Ramón Javier Mesa Callejas, a ver, con un desempleo que ronda entre el 9 y el 10% más o menos, ¿sí cree usted que las empresas tienen espacio para ir aumentando el empleo en el 1% anual, como ustedes han recomendado desde el Grupo de Estudios de Macroeconomía de la Universidad de Antioquia? Yo creo que eso es posible en la medida en que se haga un gran pacto por el empleo en Colombia. Yo creo que es el momento de que las empresas entiendan que generando empleo pueden reactivar la economía, la demanda, las ventas y al mismo tiempo la producción. Yo creo que, como hemos dicho, esto es una cosa integral que exigiría más allá pues de solamente generar empleo vía una decisión o un gran pacto. Es importantísimo tener una dinámica de crecimiento atado a la posibilidad de que las empresas haciendo provocando estos derrames tengan efectos que finalmente las beneficien a ellos. O sea, en la medida en que haya un impulso importante, unas señales claras de que la economía va a tener un impulso importante, de que van a haber incentivos, digamos, a la producción a través vía impuestos, yo creo que podría pensarse en la posibilidad de que efectivamente haya, digamos, un choque interesante del empleo que favorezca obviamente toda la dinámica productiva. Yo creo adicionalmente que ahí hay que hacer un aporte más desde cómo se mide la tasa de desempleo en Colombia, ¿sí? Y en general en el mundo. Tenemos tasas de desempleo muy bajas, pero muy contaminadas, alrededor del 9 o del 10%, pues uno pensaría, estamos muy bien. En realidad, el gran componente de esa tasa de desempleo tan bajita es la informalidad. Mucha gente empleada generando ingresos, pero desde el sector informal. Entonces yo creo que sí es posible y sí es factible generar mejores tasas de ocupación desde el sector formal y desde el sector empresarial que está tributando, que eso es lo que necesitamos en este país. Y eso va a tener otras implicaciones, por ejemplo en términos de salud y pensiones. ¿Qué necesitamos hoy en día en Colombia? Más personas y sobre todo más personas jóvenes que logren vincularse al sector formal, que logren emplearse, pero desde el sector formal y no desde el informal, porque eso va a generar mayores contribuciones a salud, a pensiones, y eso nos logra un poco estabilizar la problemática que tenemos en esos dos campos en el mediano y largo plazo. Profesor Ramón Javier, dentro de las propuestas que ustedes hicieron, obviamente la novedosa tiene que ver con el aumento del salario en un 4%, pero si cuando en diciembre se produce casi siempre pues un jaleo, por decirlo así, entre sindicatos y empresarios y el mismo gobierno, ¿cómo esperar que ahora que haya voluntad de los diversos sectores y digan, listo, necesitamos desde agosto o septiembre un 4% adicional? Bueno, esto es un asunto que involucra varios aspectos. Uno, yo creo que hay un asunto también de gobernabilidad. Yo pienso que esto podría ser lo que popularmente llamamos una victoria temprana de este nuevo gobierno, que legitime un poco la gobernabilidad y la necesidad de que todos pensemos en un nuevo país, de que los colombianos nos reencontremos. Eso exigiría de parte de las asociaciones, los gremios, los sindicatos, digámoslo así, la posibilidad de que haya un pacto por un nuevo país, por tener unas nuevas condiciones económicas. Entonces esto de la mano pues obviamente de una integralidad de políticas podría pensarse en que puede ser factible. De hecho, venimos con un crecimiento económico, como lo hemos señalado, muy bajo, un rezago muy grande en la demanda, y eso podría ser un incentivo. Al mismo tiempo, pues no nos han dicho todavía cuáles son los sectores que van a impulsar el nuevo crecimiento económico en Colombia. O sea, lo que hemos visto del comportamiento de los sectores es que todos andan, digamos, en una situación difícil, la industria no despega, la agricultura todavía no muestra una recuperación importante, la construcción, que era un sector interesante, pues no está generando el volumen de empleo necesarios, las exportaciones se concentran fundamentalmente en productos mineros. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, y entonces ¿cómo vamos a hacer para impulsar la actividad económica? Entonces de ahí que pensemos nosotros en que se debata en Colombia la posibilidad de incrementar el salario
por lo menos al 4%, o por lo menos que tenga en cuenta las expectativas de inflación. Incluso nosotros estamos con la idea de que esto tendría un efecto positivo siempre y cuando obviamente el gobierno, los empresarios y los gremios sindicales entiendan que esto es una medida que busca legitimar la perspectiva de un nuevo país, de una nueva visión de gobierno que sin duda favorecerá